Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí a mi canal. Hoy quisiera hablar de esta frase que es: nada es verdad, todo está permitido. De la famosísima franquicia, ya todos saben, de Assassin's Creed. Dándole vueltas en una de mis duchas de larguísimas de 15 minutos, me he dado cuenta que la frase tiene mucho de cierto. Y vamos a abordar primero esto antes de hablar de lo paradójica que es. ¿Por qué tiene mucho de cierto? Porque en este mundo la realidad no está definida. Nada de lo que sabemos es verdad. Nada de lo que... No hay una verdad absoluta. Sí, es cierto que, por ejemplo, ningún objeto puede atravesar la velocidad de la luz si hablamos de física o cosas por ese estilo. Pero vamos, por ejemplo, a lo que viene siendo, y no me quiero meter mucho en este tema porque ya hay muchos canales como Quantum Fracture, Datum Voltio, que hablan de esto y lo hablan muy bien. De hecho tienen mucho conocimiento para divulgación científica. Yo te hablo desde mi humilde punto de vista y de lo que yo opino que puede significar esta frase. Pero yendo al tema de física, y hablando muy generalmente, a lo mejor digo muchas tonterías, pero básicamente nosotros hasta hace poco creíamos que todo se movía según las leyes mecánicas, me parece, o no me acuerdo cuáles eran las leyes sobre las que se construyó toda la física en un principio, que es básicamente: yo empujo y transfiero la fuerza. Entonces, si yo empujo y transfiero esa fuerza, y si analizo la curvatura, el ángulo de inclinación, que creo que es lo mismo, a lo mejor no es lo mismo, pero si yo analizo eso y tengo muy buen conocimiento en matemáticas y analizo cómo es el patrón de movimiento, sé exactamente por dónde va a ir esa botella, por ejemplo, si la aviento, o por dónde va a ir esa partícula si nos vamos a un mundo más cuántico, a un mundo subatómico. ¿Qué pasa? Que esto no es así en el mundo cuántico. En el mundo cuántico ocurren cosas muy locas y muy... te estalla la cabeza simplemente de pensarlo. Entonces, antes se creía como la física, la tradicional, como si fuera todo eso una verdad absoluta. Las leyes eran las leyes porque sí, esto exactamente como lo decían. ¿Qué pasa? Que conforme se fue avanzando en las eras, se fue descubriendo que no era así. Y gracias a eso hoy tenemos computadoras, hoy tenemos internet. Antes se pensaba imposible, incluso mágico, hablar con alguien a través de una pantalla, mandar un mensaje al futuro, dejar grabada tu voz, tu cara y todo, y que otra gente lo vea. Todo eso era imposible. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, hemos evolucionado y hemos hecho que eso suceda. ¿Qué pasa también? Que hoy en estos días estamos llenos de verdades absolutas, de verdades que supuestamente no podemos romper, de patrones que siempre seguimos, de pensamientos que están, como por así decirlo, limitados. Incluso me atrevería a decir que entre más sabes, más limitado estás. ¿Por qué? Porque pierdes esa inocencia de que todo está permitido, pierdes esa curiosidad, cierras puertas que a lo mejor no deberían de estar cerradas, abres otras puertas que de par en par que a lo mejor pueden dejar una pequeña obstrucción sin saber de nada, pero sin embargo, como tú lo has estudiado y como tú lo has aprendido, tú piensas que es así, piensas que lo negro es negro, lo blanco es blanco. Y no, siempre hay una escala de grises, o piensas que si no es rojo es tal, o esto y así. Pensamos en todo como una dualidad, como si no es esto es aquello, si descarto esto es esto otro, y así. Y sin embargo, a veces damos por hecho cosas, como por ejemplo muchas personas de las que se vuelven científicas, o de las que se vuelven estudiosas, o de las que se adentran un poco más en esto, cierran la puerta total a la existencia de Dios. Claro, es muy improbable, a lo mejor estadísticamente hablando o científicamente hablando, es improbable y muy improbable que exista un Dios. Sin embargo, siempre está la posibilidad de que ahí exista. Yo personalmente creo en uno. No creo en el Dios de
siempre se nos ha estado inculcando, pero creo en uno. Y luego van a llegar las personas que me dicen, bueno, es que tú crees a tu conveniencia, y es que esto, y la verdad es así, y así, y si hay verdades absolutas, Dios creó el mundo, y nos hizo su imagen y semejanza, o la ciencia dice esto y es así, o etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que nos paremos un momento aquí, y quiero que se pongan a pensar. Y esto es una pregunta que a lo mejor es muy fuerte. Si el tiempo corre igual para todo el mundo. Y no. Tú me podrás decir, oye, sí, el tiempo corre igual para todo el mundo. Las 5 de aquí son las 5 del reloj de un lado, son las 3 de la mañana del otro lado del mundo, cosas de ese estilo. Me podrás decir, yo sé qué hora es, y el tiempo que ha transcurrido, pero no es así. La percepción, incluso la percepción del tiempo, está sesgada por nuestra percepción. Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos el mundo como es. No vemos el universo siquiera como esto, tan grande como tan vasto que solamente hemos visto una pequeña parte. Incluso eso que hemos visto no lo hemos visto como es. Tal y como es. ¿Por qué? Porque siempre va a estar nuestra percepción de por medio, nuestros lentes de por medio. Todo lo que está allá afuera lo vemos desde nuestra perspectiva. Todo lo que hemos aprendido siempre pasa por el filtro de nuestra perspectiva, de nuestras enseñanzas, de cómo nosotros percibimos al mundo y a los demás. Y si estamos hablando de cosas tan rigurosamente estudiadas como lo hace la ciencia, ¿qué esperamos nosotros de poder entender a los demás? ¿Qué esperamos nosotros de poder siquiera pensar que estamos viendo lo mismo en una situación concreta que otra persona? Nada es verdad. Tanto yo viendo ese 6 como 6, como tú viéndolo como un 9, estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos desde perspectivas diferentes. Y es por eso que siempre tomamos en cuenta la opinión de los demás, porque necesitamos complementarnos para tratar de llegar a entender un poco de esa realidad. Un poco. Que nuestra diminuta conciencia entienda la enormidad. Y aún así, si nos juntáramos todo el mundo, no lograríamos ni entender ni una décima parte de la realidad en la que vivimos. Eso es lo que pienso yo. Por eso es comprensible esa frase de que nada es verdad y de que todo está permitido. No te dice que todo está permitido porque puedas hacer lo que se te hinche sin tener consecuencias, sino simplemente que tanto tú como yo tenemos la verdad, nuestra verdad, nuestra percepción, nuestra realidad. Porque también vamos a ese punto, que la verdad es una y la realidad es otra. Son dos temas muy diferentes. Una es lo que nosotros percibimos y la otra es lo que está, lo que es, lo que realmente es. Y la otra, como dije, es lo que nosotros percibimos de ello, lo que nosotros vemos de la verdad. Entonces, sí, es una frase para pensar y le puedes dar 1000 vueltas y 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 siempre vas a encontrar algo más analizando esa simple frase. ¿Por qué es paradójica? Porque si nada es verdad y todo está permitido, significa que incluso esa frase no es verdad. Y si no es verdad, existe una verdad. Pero si existe esa verdad, esta frase, ¿por qué es paradójica? Porque nada es verdad. Y si nada, absolutamente nada es verdad, entonces significa que la frase es verdadera. Pero si la frase es verdadera, existe una verdad, entonces la frase deja de serlo. Por eso es paradójica. Porque nada es verdad. Ni siquiera la misma frase.
Y es ahí donde te pones a pensar en un mundo del cual no puedes salir. Por eso es una frase paradójica y una frase que nos dejó, que yo te estoy mostrando un poquito de la punta del iceberg, ni siquiera la punta del iceberg, te estoy mostrando el pico de hasta arriba del iceberg, de todo lo que esa frase puede esconder, de una franquicia de videojuegos. Una sola frase que salió de un videojuego y que nadie le ha dado mucha importancia puede dar para tema para toda una vida, si se quiere. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Pues no sé, tenía ganas, dije, vamos a hablar de eso. No tenía nada que hacer, dije, no tengo nada que subir. Bueno, sí que tengo, pero no se me ocurre nada que subir, voy a subir hablando de esto. Y si a alguien le entra la curiosidad de analizar un poquito más esa frase, y de querer comentarlo, y de querer hablar, y de querer decir aquí abajo lo que opina, yo lo invito a que lo haga. Lo invito a que lo haga. Este video a lo mejor va a durar muchísimo menos de lo que duran todos los videos. Pero ya está. Solamente quería dejar esa semillita ahí, sembrada. Ver quién la agarraba. Y hacía de ella una idea fenomenal. No lo sé. Yo simplemente sé que aquí estoy dejando algo que le puede servir a alguien más. Y que incluso pueda hacer cosas más grandes con lo que yo estoy diciendo. Por eso quise hacerlo, por eso quise hablar sobre esto. Sin más, yo me despido. A lo mejor no vieron tantas bromas como antes, pero era un tema del que quería hablar y que creía yo que puede ser muy importante. Tengo muchas cosas más que decir y que ordenar. Sin embargo, creo que para el punto principal ya no le quiero dar más vueltas, porque si le damos más vueltas y más vueltas podemos estar aquí toda la vida. Entonces yo hasta aquí la voy a dejar. Y dejo que si tú lo estás viendo por casualidad, te interesó el tema, dejo que tú expongas lo que tengas que decir aquí en los comentarios. Muchas gracias y hasta luego.